bajo la unción del Espíritu Santo. Dice así la letra. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que te fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahí lo vamos a dejar, hermano. Vamos a tratar de desglosar la palabra bajo el tema: hombres como Jacob necesitan a Dios. Amén. Hombres como Jacob necesitan al Señor, porque sabemos que el Señor le dijo a Jacob que él iba a bendecir. La promesa vino desde Abraham, que el Señor le dijo que de su simiente saldría toda esta generación, todo su pueblo. Y vemos que la palabra no dice que le dijo: por si acaso, le dijo: benditas serán tu simiente, le dijo. Y mire cómo es que dice aquí. Dice: y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Por eso que nosotros vemos en la palabra que nos dice que bendito es el hombre que confía en el Señor. Bendito es aquel hombre que pone la confianza en el Señor. ¿Por qué razón? Porque no está confiando en el hombre, no estamos confiando en otra persona, sino que confiamos en Dios. Como siempre yo digo, aquí levantamos un altar para el Señor y lo hemos levantado para Él nada más, porque aquí se viene a glorificar el santo nombre del Señor. Él escucha nuestras oraciones, Él escucha nuestras peticiones. Esperamos en el Señor que las oraciones y todas las peticiones lleguen hasta el trono de su gracia. Amén. Porque eso es lo que queremos, que llegue la oración al Señor y que Él pueda contestarlas, si es que esa es la voluntad de Él. Amén. Pero si no es la voluntad de Él, Él sabrá lo que va a hacer. Pero mire, amado hermano, hombres como Jacob el Señor necesita. No que sean tramposos, porque Jacob era tramposo. Vemos que incluso cuando estaba en el vientre de su madre, ya antes de nacer, el hermano de él iba a nacer antes, pero lo agarró del pie. Veo que eso no quiere el Señor que nosotros hagamos, que si su hermanito va a hacer algo, usted lo jale por el pie. No, el Señor quiere que usted lo bendiga, que usted lo apoye, que usted le dé fuerza, que le dé ánimo para que siga adelante, amado hermano. Lo que el Señor quiere es un corazón entregado a Él. Él quiere hombres valientes, fuertes, así como le dijo también a Moisés, así como le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Y vemos que le vuelve a repetir y le dice: esfuérzate y sé muy valiente, le vuelve a decir. Y vemos que como en 3 ocasiones
o no sé cuántas, pero le dice en varias ocasiones, esfuérzate, solamente esfuérzate. Así nos dice el Señor a nosotros en esta tarde, esfuérzate pueblo, esfuércese, porque de esa manera nosotros vamos a poder ver la gloria de Dios, porque si nosotros no nos esforzamos, no vamos a llegar al cielo. Y nuestro anhelo grande, yo no sé si es el suyo, el mismo anhelo que yo tengo, pero mi anhelo es llegar a aquella santa ciudad, estar en la boda del Cordero, donde la Biblia dice que no habrá más tiempo, no se contará el tiempo. La gente dice que las 24 horas nosotros estaremos diciendo santo, santo, santo. La Biblia no dice que son 24 horas porque ya no se contará el tiempo. Allá será una eternidad. Tendrá comienzo pero no tendrá final. Porque viene un día y desde ese día comenzará todo. Dice la palabra del Señor que viene la boda del Cordero, viene el juicio del gran trono blanco también. La gente no le gusta predicar eso, a la gente no le gusta predicar del Apocalipsis porque le da miedo al pueblo. El pueblo se le va a ir. Si se va el pueblo por miedo a la palabra, vendrá un pueblo nuevo, porque la palabra de Dios tiene que ser predicada. Amén. La palabra de Dios tiene que estar esparciéndose, y al que no le guste, el Señor va a traer personas nuevas, amado hermano. Aquí no es que le vamos a estar, como dijo un hermanito por allá, sobando el lomo a nadie. Vamos a hablar a través de la palabra del Señor, porque es la que tiene poder. Nosotros no somos nada. Nosotros dice que del polvo fuimos tomados, dice, y al polvo regresaremos. Amén. La palabra de Dios es la que tiene poder. La palabra de Dios es la que hace la obra. La palabra, a través de la palabra de Dios que nosotros vemos los milagros del Señor. ¿Usted sabe cuántas personas murieron para que este libro llegue hasta nosotros? No nos podemos ni imaginar desde cuántas personas, desde Jesucristo, desde Juan el Bautista, desde los profetas, hasta ahora, cuántas personas han muerto para que la palabra siga predicándose, para que la palabra llegue al corazón del hombre pecador, al corazón del hombre impío que no quiere entender la palabra de Dios. Hay mucha gente que dice, no, pero hermano, es que aquí nosotros vamos a la iglesia, pero no se enseña la palabra de Dios. Y mire cómo vemos que Felipe, el Espíritu dice que lo arrebató y lo llevó al desierto, dice. Fue arrebatado y lo fue al desierto. Dice que se encontró con el eunuco, dijo. Amado hermano, y el eunuco iba leyendo el libro de Isaías, donde hablaba del Cordero, del Dios, que es Jesucristo. Y vemos que él iba leyendo, y Felipe, con un propósito lo llevó Dios. Si el Señor lo mueve a usted con un propósito, si el Señor lo mueve, déjeme decirle que es con un propósito que el Señor lo está poniendo ahí. No es así por así, no es casualidad. No piense que, porque a mí se me dio de ir a este lugar. No, es un propósito. El Señor tomó a Felipe y le dio, y lo movió y lo llevó allá. Y dice que él iba leyendo, cuando de repente Felipe se le acercó y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo, ¿cómo voy a entender si no hay nadie quien me enseñe? Vemos esa gran enseñanza que nos deja a nosotros. No hay nadie que enseñe la palabra ahora en día. ¿Por qué razón? Porque ahora en día solo estamos hablando de amor, de prosperidad, de bendición, de vida eterna, pero no hablamos de condenación. Que el que no se arrepienta, el que no haya lavado sus vestiduras, dice la palabra, no heredará el reino de los cielos, amado hermano. No podemos ocultar esas cosas. Tenemos que hablarle de vida eterna y tenemos que hablarle que si no se arrepiente, hay algo que le espera, un juicio. Hay un juicio en el gran trono blanco, amado hermano, pero antes del juicio del gran trono blanco dice que serán esas almas tiradas al infierno, amado hermano. El infierno y el lago de fuego y azufre no es el mismo, son diferentes lugares, amado hermano. ¿Y por qué nosotros no aprendemos eso? Porque no se está enseñando. Dice que el pueblo está siendo destruido por falta de conocimiento de la palabra, no por falta de teología, no por falta de tantas cosas, de la palabra de Dios. Ahora en día, a mí me da tristeza, amado hermano. Yo escuché que una hermana me dijo a mí, yo ya sabía esto, pero una hermana me confirmó, me dijo que ella no leía la Biblia mucho. Y ella me explicó por qué no la leía, porque ella no la entendía. Ella no entiende la palabra, pero la lee, dice. Pero hay muchas personas que no la leen porque no quieren. No es porque no la entiendan, el Señor ha dado sabiduría al hombre. Amén. ¿Por qué para leer otras cosas nosotros sí tenemos entendimiento?
¿Por qué para leer chismes si tenemos entendimiento? ¿Por qué para leer cosas, historietas o libros que no traen edificación a nuestra vida espiritual? Nosotros lo leemos y la palabra de Dios la dejamos a un lado. Dice la palabra que tenemos que meditar en ella de día y de noche. Yo no sé si usted agarra las promesas que el Señor le dio a José, pero yo las agarro para mí. Para mí. Porque dice, medita en este libro de día y de noche, le digo. Ese es el primer paso que nosotros tenemos que hacer. Meditar en la palabra de día y de noche. ¿Qué quiere decir de día y de noche? Que usted la va a leer, usted la va a tener en su mente. Te va a dar meditando, Señor, ¿qué significa esto? No entiendo esto, pero yo quiero saber qué es esto. Y ahí se va moviendo y se va moviendo. Cuando de repente viene a tener un sueño, el Señor le da, oh, esto es lo que significaba. Y logra entender, pero nosotros a veces perdemos la noción del tiempo. A veces se nos olvida que somos cristianos. A veces andamos en la calle y de repente escuchamos alguna música y ya quiere el cuerpo, como esta carne le gusta el pecado, ya quiere moverse. No, eso no es así. No tenemos que desenfocarnos de lo que nosotros somos. Somos templo y morada del Espíritu Santo, dice. Amén. Nosotros no podemos decir que somos mitad o que somos como el templo allá, que cuando los judíos dicen que estaban vendiendo palomas y corderos y tantas cosas allá, y Jesús llegó y Jesús se enojó. Vemos como que Jesús se enoja, ¿verdad? Nosotros decimos, Jesús es amor, pues. Jesús es paz, es tranquilidad. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Es fuego consumidor. Y Jesús se enojó, dice, al ver eso que estaban haciendo en el templo, a la entrada del templo. Así la iglesia se está haciendo ahora en día. Ahora en día el Señor se está moviendo. Se está moviendo, almas pueden estar llegando, pero en la entrada del templo se están moviendo cosas raras. ¿Y por qué nosotros no hacemos algo? No es que vamos a ir a agarrar al hermano del pelo, no, eso no es así, porque la autoridad solo Jesús la tiene. Si Jesús fue a darle vuelta a las mesas, ¿por quién le iba a decir algo a él? Pues el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero nosotros con sabiduría y entendimiento tenemos que corregir al pueblo. No importa quién sea. Puede tener algún privilegio grande, puede ser el líder, no importa. Cuando alguien está haciendo algo malo, se le exhorta, se le dice que vuelva al primer amor, se le dice que se vuelva al carril. Aquí, mientras hay vida y esperanza, es lo que tenemos que entender nosotros, que mientras hay vida y esperanza de arrepentirnos, de volver al primer amor, no al primer amor carnal, al primer amor espiritual. Que el primer amor que nosotros hemos tenido es Cristo Jesús. Si es que de verdad lo hemos tenido, si es que de verdad lo hemos conocido. Porque una cosa es llegar al Evangelio y cargar la Biblia y caminar con la Biblia, tranquilo. Y yo soy el reverendo fulano de tal, yo soy el sacerdote de aquí, yo soy el doctor, o yo soy el pastor, o el evangelista, o todos los ministerios que ustedes quieran tener. Eso no es eso. Esto de que nosotros vivamos la palabra. Antes de predicar la palabra tenemos que vivirla. Porque no podemos andar predicando a lo loco nosotros. Ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Vemos que Jesús dice la palabra, y yo esto siempre lo recalco, dice que Jesús fue tomado por el Espíritu y lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Juan el Bautista, ¿cómo fue que llegó al desierto a bautizar? A predicar, a anunciar que venía el Mesías, por el Espíritu. Vemos que el Espíritu Santo no había sido derramado hasta ese entonces, todavía no había sido derramado, pero los profetas y los reyes tenían la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa gente era escogida de Dios, porque esa gente se guardaba. El Señor le había dicho a Juan el Bautista que no comiera como comían los fariseos, que no se vistiera como se vestían los fariseos. Por eso que nosotros, el Señor nos dice, vístete de esta manera, come de esta manera, muévete de esta manera. Y nosotros tenemos que movernos a obediencia, como Dios dice. Pero a veces el Señor nos dice, muévete de esta manera, muévete para la izquierda, dice el Señor. No, yo me voy para la derecha, pues. ¿Quién me va a decir algo a mí, pues? Yo tengo el privilegio de ser diácono, yo tengo el privilegio de ser, qué sé yo, tantas cosas que ahora en día se mueven. No, el privilegio nos salva, ministerio nos salva,
La obra no salva, quien salva es Cristo Jesús. ¿Y cómo va a salvar Cristo Jesús? Dice que Él quiere obediencia y no sacrificio. Aleluya. El sacrificio es, si usted quiere ayunar, ayune. El Señor lo va a ver. Pero antes de ayunar y antes de orar, sea obediente. Sea obediente, porque no podemos rompernos la rodilla nosotros y andar con la tripa pegada aquí y ayunando y orando y no somos obedientes. No, la Biblia dice, obediencia quiero y no sacrificio. Vemos que el rey que tenía Israel, Saúl, era un gran rey, profetizó, y antes solo los profetas hablaban palabras de Dios. Y él profetizó, le dijo, cuando el Espíritu llegue sobre ti, le dijo el profeta, profetizarás y te acontecerá esto, esto, esto y esto, dicho y hecho, y así fue. Un hombre que se movía con la voluntad de Dios, pero cuando el pueblo lo pervirtió al rey, vemos que el rey se aguadió. Mucha gente no le gusta esto. Yo siempre he dicho que yo voy a hablar conforme el Señor me vaya tomando, conforme el Señor me va poniendo las palabras. Mira, amado hermano, si el pueblo se pervierte y quiere comer lo inmundo, si el pueblo quiere que se le hagan ídolos, déjeme decirle que aunque el pueblo brinque, aunque el pueblo haga lo que quiera, manténgase firme. Mira, amado hermano, de repente el Señor lo lleva al monte a usted, al monte Sinaí. Y vemos, amado hermano, que mientras está usted en el monte Sinaí, el pueblo se pervierte. Se pervierte. Y que de repente, vamos a poner un ejemplo, el pastor se va para otro estado. Y el pueblo se pervierte. ¿Saben por qué? Porque el que está a cargo no tiene la unción del Espíritu Santo. Vemos que Aarón no había visto milagros y había hecho cosas que el Señor dijo que iban a hacer. Pero cuando el pueblo lo presionó, se pervirtió y le construyó un becerro de oro. Pero vemos la diferencia entre Aarón y Moisés. Que cuando Moisés bajó del monte, dice que descendió, dice, y le dijo a Josué, ¿qué es ese ruido que se escucha, Leo? Porque allá había otro varón también, que había estado 40 días y 40 noches sin comer, sin beber. La Biblia no explica eso. No nos dice que comieron, que tuvieron su banquete, que tuvieron ahí langostas o qué sé yo. No. A Moisés se le hizo fácil estar delante de cara a cara con el Señor sin comer esos días. Pero a Josué estaba abajo, a mitad de camino. Dice que cuando bajó Moisés, escuchó el ruido de la celebración que tenían. Estaban adorando al becerro. Y cuando de repente él bajó y se airó y llevaba las tablas de la ley. Dice que las tiró al piso, amado hermano, porque se enojó de ver que el pueblo estaba pervertido. Por eso que usted vea a muchos hermanitos que están enojados porque el pueblo se ha pervertido, porque la iglesia ha entrado el pecado, ha entrado el conformismo, amado hermano, y eso no tiene que entrar, amado hermano. Aunque se enoje quien se enoje, usted predique la palabra, usted siga adelante, usted debe lo que el Señor le dé, amado hermano, pero siempre bajo la unción del Espíritu Santo, porque no podemos andar predicando con locura. En una ocasión yo escuché a un predicador y me sirvió de ejemplo, podemos decir, porque dijo él, tú no te puedes convertir al siguiente día, tú no te puedes convertir hoy y al siguiente día ir a predicar. No, que el Señor me llamó a predicar. Yo he visto ocasiones en las cuales se ve eso, pero es muy raro. Pero ¿qué vamos a ir a predicar nosotros si ni siquiera nunca hemos leído la Biblia? ¿Cómo vamos a ir a predicar si no leemos la Biblia? ¿O vamos a ir a decir solo Jesús lloró? Hay un gran mensaje ahí, porque Jesús lloró. No es por cualquier cosa que Jesús lloró, pero nosotros antes de ir a predicar tenemos que tomar doctrina. ¿Qué doctrina? La enseñanza que se da en la iglesia. La enseñanza que el Señor nos va dando a través de la palabra. La enseñanza que Dios nos va dando a través de la oración. Por eso que yo siempre le digo a cualquier amado hermano que me dice, no, pero es que yo no puedo orar. Tírese de rodillas. Si no tiene palabra,
gima ahí, llore ahí, diga: el Espíritu Santo intercede por mí. El Espíritu Santo se va a mover conforme a la misericordia de Dios. Por eso es que vemos un montón de cristianos que no saben ni leer la palabra. No es que sean ignorantes, que no entienden. ¿Y por qué? Porque no se les enseña y porque no preguntan ellos también. Si usted no entiende algo, acérquese a alguien que vea que anda con la presencia de Dios, pues. Porque si usted le pregunta a alguien que no ande con la presencia de Dios, va a quedar más torcido todavía. Porque vemos que en la palabra antes, solo los sacerdotes la impartían. Solo gente sabia. Vemos que cuando Jesús leyó también el libro de Isaías, y que dijo él que hoy se había cumplido la palabra, que el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo. Jesús no lo dijo así por así, solo por: el Espíritu de Dios está sobre mí. Ya, Jesús lo dijo porque él tenía el Espíritu de Dios. Por eso lo dijo. Y él dijo: hoy se ha cumplido esta palabra, hoy se ha cumplido esta escritura. Yo me imagino que Jesús, amado hermano, tal vez estaba el rollo ahí abierto y Jesús le hablaba al pueblo que estaba ahí y se movía y ni siquiera volteaba a ver el rollo, pero por reverencia lo abría, pues. Yo me imagino eso, ¿verdad? Yo no sé de usted. Y vemos cómo Jesús le dice: este día se ha cumplido esta palabra. Y a Jesús, ¿qué lo hicieron? Lo sacaron y lo querían derribar por un peñasco. Así nosotros queremos hacer a veces cuando la palabra viene fuerte, cuando la palabra nos está dando ahí en la mera herida, como que nos está remachando nuevamente, que ya vemos que la herida como que ya va sanando, y de repente como que se nos va el cuerito así y nos duele más todavía, y queremos tirar a Jesús por el peñasco nosotros. No, esto no es de tirar a Jesús, esto es de tirar al mundo para afuera. Esto es de que nosotros nos afirmemos más con el Señor, que nos sometamos a Cristo para poder ver la gloria de Dios. Vemos, amado hermano, que estos hombres miraban al Señor, miraban cómo la presencia de Dios se movía, pero porque ellos se esforzaban, porque ellos ponían antes a Dios que otra cosa. Ahora nosotros ponemos a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a mucha gente antes que Dios. Y eso no es así, no es así. ¿Por qué razón yo le digo esto? Porque nosotros a veces decimos: yo necesito esto. Mira, amado hermano, ahora me pasó una cosa que yo estaba pensando y yo decía: me falta esto, necesito esto y no sé cómo lo voy a hacer. No sé cómo moverme para hacer esto. Y de repente llegué aquí a la casa y chequeé algunas cosas y yo vi que todo lo que yo estaba pensando, ya el Señor ya lo había hecho. Y yo dije, yo me quedé así pensando, y yo dije: ¿cómo es que Dios, antes de que nosotros pensemos las cosas, ya las conoce? Porque antes de que nosotros pensemos las cosas, el Señor las hace. O el Señor ya las sabe. O a veces nosotros le pedimos a Dios: Señor, haz esto. Señor, Dios, mire, en el momento de la aflicción nosotros nos quebrantamos. Señor, haz esto, mira que tu siervo te clama, Señor. Oh, escucha a tu gran siervo, y tal vez nunca ha orado, o tal vez nunca ha leído la Biblia, pero el Señor no lo quiere hacer. ¿Por qué? Miren, es como le vuelvo a decir, el apóstol Pablo, no el apóstol Pablo que anda ahí, un chuchuluco que anda ahí diciendo que es el nuevo apóstol Pablo, no, estamos hablando del Pablo que cargaba su manto, dice, y que solo con ponerle ese manto a los enfermos se levantaban sanos. Y no era Pablo, no era el manto de Pablo, era el Espíritu de Dios que andaba ese hombre, amado hermano. Por eso que nosotros tenemos que ser así. ¿Quién quita, amado hermano, que de repente usted ande en la presencia de Dios, ande aquel juego, amado hermano, y le dice a alguien: oh, yo tengo a alguien enfermo y usted no puede ir para allá, mire, llévese mi saco, póngaselo a los enfermos y va a ver que se va a levantar. Amado hermano, qué bonito fuera eso, pero ahora en día nosotros podemos llegar a orar y brincar encima del enfermo y gritarle: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay presencia de Dios, porque no hemos acomodado. Hay momentos
Y hay momentos en los cuales hay enfermedad y nosotros queremos que el Señor nos conteste, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que pasemos ese proceso, que pasemos la enfermedad. Y el Señor sabe que a través de la enfermedad nos vamos a buscar más. Y el Señor sabe que a través de eso nosotros vamos a estar sujetos a Él. Amén. Pero hay momentos, amado hermano, en el cual el hombre ya no aguanta. Que el hombre dice, Señor, yo ya no aguanto, yo quiero tirar la toalla. Y usted tal vez no se lo declara el Señor, pero el Señor ya lo conoce. Déjeme decirle que a mí me pasó en una ocasión, no hace mucho, y yo vine y le dije al Señor, Señor, yo sé esto, yo sé por qué tú me has llamado, yo no quiero nada, yo quiero ser un siervo tuyo nada más. Y le dije al Señor todo lo que yo tenía en mi mente y en mi corazón, y se lo declaré. Y se lo dije al Señor, yo no quiero esto. Amado hermano, déjeme decirle, usted puede decirle al Señor, Señor, yo sí quiero esto, pero en su corazón está lo contrario. Mejor es sacar lo que tenemos aquí en nuestro corazón, porque el Señor lo conoce. Engañoso es el corazón, dice, más que ninguna otra cosa. ¿Quién lo conoce? Dice el Señor. Y él mismo se responde y dice, yo, Jehová, que conozco y escudriño los corazones del hombre. Amado hermano, no podemos engañar a Dios. Mire, si usted tiene una dificultad, póngasela al Señor. Si usted siente que ya no puede, llévele esa carga al Señor. Señor, aquí está, yo no sé qué vas a hacer, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero en tus manos está. Mira, amado hermano, el siguiente día, cuando yo le dije eso al Señor, yo me levanté hasta con más libertad. Yo le dije, Señor, aquí está todo esto. Yo no voy a estar luchando con esto. Yo no voy a llevar esta dificultad, yo no voy a llevar esta carga que no es mía. Esta carga le pertenece al diablo, que el diablo la lleve. Yo no. Por eso que nosotros nos molesta, amado hermano, que la gente diga que la gente ha visto al Señor. Aquí como aquí este varón dice, y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Jehová le estaba hablando a su siervo. No dice que era profeta, no dice que él era apóstol, porque no había en ese entonces. Habían profetas, pero no apóstoles. Pero ahí no dice que él era. Él es uno de los patriarcas, Jacob, pero antes de él estaba Isaac, y antes de Isaac estaba Abraham. Y por medio de ellos fue la misericordia que llegó, por la cual el Señor tuvo gracia, vio gracia sobre ellos, amado hermano. En la dispersación de la fe, la de Abraham, por la fe de Abraham. No por nadie más, por la fe de Abraham, dice. Porque vemos cómo Abraham intercedió por el Señor para que no consumiera a Sodoma y Gomorra. Y le digo, Señor, habrán 50 justos ahí, no hay. Y llegó y bajó y se bajó y se bajó. No hay. Abraham, no hay. Y por esa razón derramó fuego, azufre el Señor. Y por eso que a veces vemos en las iglesias, amado hermano, que ahora no es igual a como en el Antiguo Testamento. Pero ahora, por un siervo o alguna sierva que esté en la iglesia que no se ha pervertido, el Señor no acaba con toda la iglesia. Porque hay gente que todavía se guarda. No gente que viene al altar y brinca y salta y dice que yo ando en la presencia de Dios, o que esto y lo otro, o que gritan. No, hay gente que es humilde, que están calladitos, están viendo, el Señor les está mostrando, pero no pasan adelante a decir, el Señor me mostró esto, o el Señor me dijo esto. Que se quedan callados, el Señor le dice, te estoy mostrando y calla, te estoy mostrando y retén eso, retén. Y el Señor dice en Jeremías 33:3, claman a mí y yo te responderé. Pero no me queda ahí, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Por eso que el Señor está mostrando a usted
Pero usted no entiende por qué el Señor se lo está mostrando. El Señor se lo está mostrando para que usted se someta, para que usted se meta más con Él al fuego de Dios, para que el Señor en el momento malo lo guarde. Y a través de usted va a librar a toda la congregación. Hay gente que tiene que ser cortada. Y van a ser cortados. Porque Dios no es juego. Dios no es chiste. La gente piensa que Dios está como con Adán y Eva. ¿Dónde está Adán? ¿Dónde estás? No, el Señor está hablando serio porque los últimos tiempos estamos viviendo nosotros. Las últimas generaciones, dice la Biblia. Y hay de nosotros que no nos guardemos. Nosotros tenemos solo una oportunidad. Una más, nada más. Aquí no es de que, oh, yo me voy a dejar cortar la cabeza. No. Ahí la Biblia habla de eso. Yo no le puedo decir que si es el pueblo gentil o el pueblo judío, yo no sé. Pero lo que yo sí quiero es irme con el Señor. Cuando Él venga. Yo no quiero saber si la iglesia que va a quedar aquí va a pasar la gran tribulación, que si van a hacer pacto con Satanás, que si van a hacer pacto con el anticristo. A mí que se quede el diablo aquí, que se quede todo lo que quiera, pero yo me quiero ir con el Señor. Yo le digo, Señor, yo no me quiero quedar, yo me quiero ir contigo. Yo no sé, amado hermano. Mire, en el libro, a mí me gusta el Apocalipsis porque enseña muchas cosas bien bonitas. Y dice aquí, en el último capítulo, nos da una enseñanza muy clara. En el último capítulo, en el capítulo 22 y versículo 17. Miren lo que dice. Yo lo voy a leer, no hay necesidad, hermano, que me pare. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hay mucha gente ignorante que le anda diciendo, Señor, todavía no vengas, que mira que fulano de tal todavía no se ha sometido bien. Mira, amado hermano, usted busque su vida, usted clame por su salvación y también clame por la salvación de los otros. Pero si la demás gente no quiere, usted no puede perderse también. No podemos perdernos. Si usted ya sabe que la venida del Señor está pronta o que la muerte le puede llegar, sométase más con Dios para poder ver la gloria de Dios. No le estoy diciendo para poder ver la gloria de Dios aquí. Sí, nosotros podemos ver la gloria de Dios aquí, pero estoy hablando de la gloria que se ha de manifestar en el último tiempo, amado hermano. Porque hay mucha gente que le dice, la gloria postrera será mejor que la primera. No, estamos hablando de que ya estamos en los últimos tiempos y que tenemos que someternos con Dios para poderlo ver. Yo quiero ver su rostro. Yo no sé si usted lo quiere ver. Yo me imagino a Jesús en mi pensamiento, yo cierro mis ojos y yo me imagino a Jesús que tal vez era alto, que tal vez era de un semejante bien bonito, y no sé, amado hermano, pero yo lo quiero ver personalmente. Yo quiero verlo cuando Él venga en las nubes a traer su iglesia. Él no viene a traer propiedad de nadie más, viene a traer propiedad que ha sido sellada y está guardada y se ha guardado para ese día. Y el que tenga el sello del Espíritu Santo, ese se irá. Yo no sé si usted está sellado, pero meditemos la palabra. Para poder ser nosotros sellados, tenemos que ser hijos de Dios. No solo de decir yo soy hijo de Dios, no solo de levantar la mano y decir, sí, Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, ya no quiero volver atrás, ya. No, usted debe meterse con Dios. Ven, amada hermano, el cambio que Dios ha dado en su vida, usted lo ha visto. El cambio que Dios ha dado en su vida, usted lo ha visto. Pero nosotros no podemos ser los mismos de antes. Por ejemplo, el Señor tal vez nos sacó alguien que lo sacó del lesbianismo o que era homosexual, y aquí ya no puede venir con cositas así raras, porque el Señor ya lo cambió. El Señor ya lo transformó. O a un pandillero, Él no puede venir a hablar así como hablaba en el mundo, que onda, que esas cosas. No, eso no se puede. Ya dice que cuando venimos al Señor,
todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Para qué? Para poder ver la gloria de Dios. Si usted dice que es cristiano y antes era afeminado y todavía habla así medio rarito o se menea medio, camina raro, usted no se ha convertido. O viceversa, no se ha convertido. Tenemos que dejar al viejo hombre. No solo de irnos a bautizar. La gente, no, es que en el bautismo yo me entierro y no queda un viejo hombre. O no lo van a bañar a usted y ahí viene también el viejo hombre. No, hay que dejar al viejo hombre espiritual, al viejo hombre que yo era antes. Yo los tatuajes yo no me los puedo arrancar, pero si me los pudiera arrancar, yo me los quitara. Porque me sintiera con más libertad para predicar la palabra de Dios, para darle gloria a Dios. Pero en una ocasión el Señor me dijo, no te menosprecies por lo que tú tienes, porque siervos todavía más los ha usado el Señor y han andado manchados. Yo por eso no me desprecio, amado hermano. Y porque el Señor me dijo en esa ocasión, mire, amado hermano, yo me siento con más libertad. Me siento con más gozo. Porque incluso en ese momento yo andaba traumado, que yo ya quería quitarme tatuaje, amado hermano, por la vida que yo había vivido antes. Pero el Señor me habló claro y me dijo eso. Y déjeme decirle que desde ese entonces mi vida dio un cambio muy radical. No porque yo pude, porque de verdad yo me convertí al Señor. Aleluya. Mire, amado hermano, no podemos descuidarnos de nuestra salvación. Porque si nosotros queremos ver la gloria de Dios, no tenemos que descuidarnos. Dice que Esteban estaba siendo apedreado, dice. Pero el siervo Esteban no dice que cuando lo estaban apedreando él agarró piedras para tirársela a sus hermanos. Él no agarró piedra y porque Saulo estaba allá y le agarró la piedra y le tiró a Saulo. No. Él dice que se tiró de rodillas. Si algún hermano le está tirando piedra a usted, tírese de rodillas. Y así va a ver la gloria de Dios. Así va a ver cómo el Hijo del Hombre se manifiesta, amado hermano, intercediendo por usted. El Hijo de Dios, amado hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces en la congregación están habiendo pullitas, están habiendo pedradas. La gente se hace la loca, que no quieren llamar la atención. Pero déjeme decirle que no, las luchas esas, las batallas esas las vamos a ganar así, de rodillas. Que si nadie quiere hacer nada, déjeme decirle que Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque dice que Esteban, cuando él se tiró de rodillas, él vio la gloria de Dios. Vio que el cielo se abrió, dice. Y vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Cuando usted se tira de rodillas, el cielo se abre para que su oración sea llevada allá. Y usted puede ver al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. No físicamente, amado hermano. Espiritualmente le estoy hablando que puede ver a Dios. Porque a Dios nadie le ha visto, ni nadie le ha conocido, solo Jesucristo. Pero déjeme decirle que esto es que nosotros tenemos que vivirlo. Vivir una vida en Cristo Jesús y entregarnos a Él de verdad. Entregarnos a Él es lo más bonito que puede haber. No que no vamos a cometer errores, sí. Incluso Pedro, la Biblia habla de Pedro y dice que Pedro era uno de los más resalientes en la Biblia, el que más resalía. Pero incluso él falló. Incluso él negó a Jesucristo. Incluso él le faltó la fe. Incluso él estaba permitiendo, ya se estaba yendo para otro lado. Pero déjeme decirle que él se volvió al carril. Esto es de que si usted se está yendo, volverse al carril. Volverse al carril. Mientras hay tiempo, mientras el Señor ha venido. De esa manera nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Si nosotros queremos ver a Jesucristo en las nubes, en aquel día grande que se acerca, tenemos que estar con nuestras vestiduras limpias y sin manchas y sin arrugas. Estar en paz con todos. Buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así, amados hermanos, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Yo no puedo agarrar porque estamos